quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande. Buenas tardes, ¿cómo están todos en esta hermosa tarde de otoño? Un nuevo programa iniciamos de Haciendo Escuelas. Mi nombre es Silvina Romero y hoy me acompaña Paola Lechini en la operación, en la locución, en la opinión, en este meter cuchara que ella siempre dice a la mañana, ¿no? Así que, bueno, vamos a contar con su valiosa presencia. La semana pasada tuvimos nuestro primer programa y en él empezamos a cuestionarnos un poco sobre la escuela de ayer, la escuela de hoy, la escuela del mañana. Qué naturalizado que tenemos este concepto de escuela. Parecería que la escuela siempre existió. Sin embargo, nosotros habíamos conversado, ¿no? Y habíamos planteado que la escuela no fue siempre igual, que el edificio escolar no siempre existió. Y quizás pensar ahora en esta nueva escuela que estamos atravesando en tiempos de pandemia nos sirva recordar cómo fueron las escuelas en el tiempo. Entonces, para eso, en este primer inicio de programa, vamos a escuchar a un filósofo que nos va a recordar cómo era aquella escuela socrática, aquella escuela sin edificio, aquella otra escuela. Para eso vamos a escuchar a Darío del apellido raro, a Darío Stanhusreichberg o algo así. Esperemos que nos disculpe si nos está escuchando y pronunciamos mal su nombre. Escuchemos lo que tiene Darío para contarnos y después vamos a seguir analizando qué pasa con la escuela hoy. En sintonía y buena vibra. Se cuenta que Sócrates daba clases caminando. A diferencia de lo que es la escuela hoy, Sócrates giraba con sus alumnos por las calles de Atenas y sus clases consistían en un diálogo donde ni siquiera dictaba un tema, sino que proponía una cuestión a ser debatida. La clase comenzaba con las afirmaciones de sus alumnos y él, a partir de preguntas muy capciosas, iba logrando que los propios alumnos fueran reviendo sus propias afirmaciones. Es muy interesante en ese sentido visualizar las diferencias con la enseñanza actual o lo que de alguna manera podríamos recuperar de la experiencia de Sócrates. Por un lado, no hay aula, ¿no? No hay un lugar cerrado, no hay cuatro paredes, no hay disposiciones verticales, no hay alumnos sentados, hay un paseo, hay un viaje en el cual se va dando una transferencia entre el supuesto docente y los supuestos alumnos que, sin embargo, dialogando, van resquebrajando, van deconstruyendo esos lugares estancos. Y por otro lado, no hay verdades o certezas que se bajen, que se informen verticalmente desde el docente a los alumnos, sino que lo que se plantea son más bien una serie de problemas, dudas, cuestionamientos, para que el alumno mayéuticamente vaya adquiriendo su propio conocimiento a partir de la duda, a partir de la incertidumbre. Evidentemente las instituciones educativas fueron para otro lado, pero en estos tiempos de informatización, en estos tiempos posmodernos, en estos tiempos de más mediatización, creo que algo de la experiencia socrática puede recuperarse. Porque por un lado, ¿qué es un aula hoy? ¿No estamos viviendo tiempos de una experiencia post-áulica? Y no se asusten con la palabra. Quiero decir, ¿hasta qué punto el aula puede realmente circunscribirse a estas cuatro paredes? ¿No es un aula también un chat? ¿No es un aula un programa de televisión? ¿No es un aula una red social?
¿Hasta qué punto hoy como docentes no tenemos que reinventar y repensar el lugar del aula en tiempos de no lugares? Y por otro lado, ¿no se ha ido convirtiendo el saber en una experiencia más bien horizontal, donde los docentes y los alumnos socializamos la información o el conocimiento en vez de pensarla en términos de alguien que la posee y alguien que carece de la misma? ¿No ganamos todos los docentes y los alumnos si planteamos socráticamente distintos problemas o preguntas para pensar en cada área de conocimiento? Y quiero decir en ese sentido, ¿no es la tarea de la docencia enseñar a pensar? ¿Y no es pensar hacerse preguntas? ¿Y no es hacerse preguntas una forma de problematización? En definitiva, la filosofía no resuelve problemas, los crea. Y de algún modo, ¿no somos todos los docentes un poco filósofos? Qué interesante las palabras que nos deja Darío, ¿no? Nos está hablando de una educación que no transmite, de una educación que se construye entre una horizontalidad, entre enseñantes y aprendientes, podríamos decir. Está planteando una escuela en distintos espacios, ¿no? Saliéndonos un poco de este espacio del aula, de las cuatro paredes. Está problematizando de alguna manera el sentido que tiene la escuela en tanto transmisión de conocimientos que los alumnos deben repetir. Nos está planteando una escuela diferente, pero una escuela diferente que excede lo que es el edificio escolar. Una escuela que tiene que ver con enseñarnos a pensar, una escuela que tiene que ver con adquirir un pensamiento propio, cierta autonomía. Y me recuerda lo que hablábamos la semana pasada con Luis Iglesias, ¿no? Que hablábamos de esta otra escuela en otros espacios, con otros proyectos, en donde los estudiantes y los docentes somos partícipes de proyectos comunes, en donde tenemos ganas de aprender y de saber. Qué interesante pensar en un sentido diferente para las escuelas, ¿no? Una escuela que realmente nos abra la posibilidad de construir un mundo mejor. Y bueno, un poco, si se quiere, pensando en esta situación actual que estamos atravesando, esta pandemia, ¿no? Que desde el 2020 nos sorprendió a todos, nos llenó de incertidumbres, que de alguna manera también lo que hizo fue movilizar el sentido de la escuela, una escuela que pasó a estar en los hogares, docentes que tuvieron que adaptar contenidos, propuestas pedagógicas a una realidad hasta ese momento inesperada. Qué interesante, ¿no? Pensar esa escuela que vivimos en el 2020. Y recordando eso, y antes de escuchar a nuestros protagonistas de hoy, que son los niñes, las niñas y los niños, quisiera compartir con ustedes un cuento que nos habla de la escuela del futuro, un cuento que quizás nos ponga en cuestión lo que nos dice Darío, lo que estamos atravesando y atravesamos el 2020 en la escuela y lo que se viene o lo que desde la ciencia ficción se imagina que será la escuela del futuro. Para ello vamos a escuchar un relato, el relato de una docente de la Escuela 20 de Wilde. Y tiene la particularidad este relato que la docente lo hizo en tiempo de pandemia para compartir con sus estudiantes. Así que, bueno, les invito a escuchar este cuento que se llama ¿Cuánto se divertían? ¿Y de quién es? Y de ese escritor y científico ruso-estadounidense, si se quiere, que fue Isaac Asimov. Escuchamos el cuento y charlamos luego sobre él. Estás en Radio Municipal. ¿Cuánto se divertían? De Isaac Asimov. Margie
lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió: hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando él era muy pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban, y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior, contenían las mismas palabras que cuando las leías por primera vez. ¡Caray!, dijo Tommy, ¡qué desperdicio! Supongo que cuando terminás el libro lo tirás. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado 1 millón de libros y sirve para muchos más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí, sabía. Y al cabo de 1 hora, allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla en donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba Margie era la ranura por donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los 6 años, y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamén. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. «No es culpa de la niña, señora Jones», le dijo a la madre. «Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los 10 años de edad, pero el patrón general de progresos es muy satisfactorio», y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevaran al maestro. Una vez se llevaron al maestro de Tommy durante todo un mes, porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy: «¿Quién querría escribir sobre la escuela?». Tommy la miró con aire de superioridad. «Porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años», y añadió altivo, pronunciando la palabra muy lentamente: «Siglos, siglos». Margie se sintió dolida. «Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo». Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió: «De cualquier modo, tenían maestro». «Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal, era un hombre». «¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro?». Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba las tareas y les hacía preguntas. «¿Un hombre no es lo bastante listo?». «Claro que sí»,
Mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto a que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a mi casa a enseñarme, le dijo a Tommy. Cuando él soltó una carcajada. Qué ignorante que eres, Margie. Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño al que se le enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No he dicho que no me gustara, se apresuró a decir Margie. Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no había terminado cuando la madre de Margie llamó. ¡Margie, escuela! Margie alzó la vista. Todavía no, mamá. Ahora, chilló la señora Jones. Y también debe ser la hora de Tommy. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela?, le preguntó Margie a Tommy. Tal vez, dijo él con petulancia, y se alejó silbando, con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora, todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. La lección de aritmética de hoy, habló el maestro, se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario. Se reían y gritaban en el patio. Se sentaban juntos en el aula. Regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas, así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos. Y los maestros eran personas. La pantalla del maestro automático centelló. Cuando sumamos las fracciones 1/2 y 1/4, y Margie pensaba que los niños deberían adorar la escuela en los viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertían. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo. Haciendo escuelas, un espacio para pensar y hacer educaciones. Estás en Radio Municipal. Bueno, pasamos de la escuela socrática en un espacio al aire libre, caminando, dialogando, preguntando, a una escuela máquina, a una escuela computadora, ¿no? Esta escuela del futuro que se imagina Isaac Asimov. ¿Cuál será la escuela que podamos construir en estos tiempos? La escuela que nos hace pensar, la escuela que nos hace meter las tareas en una ranura. ¿Te imaginas, Paola, a Uma teniendo un maestro automático? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sil. Buenas tardes a los oyentes. No, la verdad es que no me lo imagino. Uma está pasando por un momento en donde necesita mucho del contacto, ¿viste? Bueno, ahí la vamos a escuchar en estos audios de niños que dijiste que traías para el programa de hoy especial en este cómo fue la escuela, ¿no? En este 2020. Y le fue difícil a Uma el 2020, el 2021 le copa más, por esta razón de que simplemente, aunque sea día por medio, puede ir a la escuela, ¿no? Esto de que había perdido de alguna manera de
los comentarios entre los compañeros, ¿no? Lo que va aprendiendo mismo de los compañeros, lo que tiene la clase presencial con el maestro al explicarle ciertas cuestiones, ¿no? La verdad es que no me la imagino. Buenísimo el cuento que escuchábamos recién, Sil, que trajiste para este Haciendo Escuelas de día de hoy, 27 de abril, en donde... ¿cómo será, no? Todos nos preguntamos un poco cuando leemos o escuchamos un cuento de esta manera, en donde plantea la escuela dentro de unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo serán esos próximos años? ¿Cómo será la educación quizás de nuestros nietos, ¿no? ¿Cómo será la educación de los hijos de nuestros hijos? Es para pensar. Es para pensar y estamos en un punto de quiebre y creo que es necesario pensarlo, ¿no? Que queremos una escuela que nos acorrale o queremos una escuela que nos libere. Claro. ¿Sí? Y me quedó del cuento el cuánto se divertían, y para recordar ese cuánto se divertían esos chicos de antes que son los chicos de ahora, Claro. te propongo que escuchemos a Bruno a ver qué nos cuenta. Radio Municipal de Carpintería. En sí el año me pareció un poco aburrido porque no podías ver a tus amigos, y también el año me pareció en sí difícil porque no tenías cosas con las que te entendías o te mantenías a ayudarte. Vínculos, solidaridad, estar con el otro. ¿Cuántas cosas se perdieron el año pasado, no? Realmente, sin dudas. Una escuela aburrida, una escuela sin el encuentro, ¿no? Sí, esa es la palabra, calculo que ha sido redundante. Yo no escuché del todo los audios, vamos a compartirlos todos juntos aquí en esta Haciendo Escuelas de día de hoy, pero calculo que todos andarán por el mismo camino, ¿no? Esta cosa de aburrimiento, esta cosa de la no diversión, del no compartir, del no convivir con el par, ¿no? Chistes, risas, aprendizajes, ¿por qué no? Calculo que deben andar todos los audios más o menos por la misma sensación. ¿Y qué pasará con la enseñanza, no? Y sí. Porque también es importante, en Sin la dudas. escuela hay que aprender. Sin dudas. ¿Escuchamos a Vicente? Escuchamos a Vicente. Soy Vicente y la cuarentena me aburrió mucho y no pude estar con mis amigos. Y no, ni me pareció fácil ni difícil lo de la tarea. Pero me aburrí mucho. Todo el día allá dentro de la casa, no pude mover nada, ni los músculos, ni nada. Se puede cambiar el mundo. Me muero. Si Los vamos músculos no pudo mover, pobre Vicente. No pudo mover los músculos, ¿no? Qué complicado fue. Y qué interesante también, ¿no? Esto del cuerpo. Cuánto cuerpo se pone cuando uno comparte el aprendizaje. Lo que me mata de los chicos es la expresividad, ¿no? El tema de la palabra, que para ciertas cosas les da vuelta en la cabeza porque no saben cómo decirlos, pero hay otras que las tienen bien claras y que les sale de una, ¿no? Como un sopetón. Ni fácil ni difícil, decía la tarea, ¿no? Pero qué difícil que fue atravesar el momento. Sin dudas. Sigamos con tu Uma. Bien. Bueno, mi nombre es Uma, tengo 8 años y la escuela 2020 me gustó. Estuvo un poco triste porque no pude estar un rato con mis amigos, jugar, porque no pude estar en la escuela. Y la escuela me gustó, en cambio ahora puedo jugar con mis amigos, puedo hacer la tarea con mis maestros en mi aula. Y me gustó la escuela 2020. Y la de ahora también me gusta. Me gustaron todas, hasta la del jardín me gustó. ¿Te gusta más que este año, que por lo menos vas algunos días, no todos, pero vas algunos días? Sí, me gusta. ¿Te gusta más que el año pasado? Sí, y porque hay algo más, hay algunas cosas que ya vi, o algunas que no vi, pero algunas las sé. Ajá. Y lo que estamos viendo ahora también es
es inteligente. Está bueno. Está bueno, todo eso. Bueno, gracias, Uma. De nada. Qué bueno me gusta la escuela, ¿no? Como dice el abuelo en el cuento, sí, ¿no? Extrañar los libros, extrañar ese contacto, ¿no? Hay un imaginario, si se quiere, en algunos adultos en donde dice que la escuela, que acá a los chicos no les gusta ir a la escuela. Y yo creo que es mentira. Los chicos comparten mucho en la escuela, gozan de ese lugar, ¿no? Habría que pensar cuál es la escuela que podemos proponer, pero la escuela divierte, en la escuela se aprende. Qué cansador pensaba yo, Sil, por ahí sacándolo un poco, ¿no? Pura y exclusivamente de la escuela, pero que a la vez tiene que ver, ¿no? Qué cansador quizás sea para los niños esto de un día sí, un día no, ¿no? Hay ciertas provincias en donde la presencialidad, estamos transitando un momento de pandemia, esta segunda ola, ¿no? En donde en ciertos lugares de nuestro territorio muchos han suprimido la presencialidad y volvieron como a esa fase del 2020 en donde era solo virtual, ¿no? En otras provincias continúa la presencialidad, aquí San Luis continúa con la presencialidad, pero también hay otras provincias en donde la modalidad es donde van una semana, otra semana no, pero qué difícil, digo, que es a donde iba, esto de un día voy, otro día no voy, ¿no? Esta cosa de sacarlos de esa rutina, como también nos pasa a nosotros, adultos, ¿no? Que por ahí nos pasó en el inicio de la pandemia, en donde decían, bueno, ahora nos tenemos que quedar todos en casa, ahora tenemos que reinventarnos, ahora tenemos que pensar la vida de otra manera, ahora tenemos que pensar las relaciones sociales de otra manera, ¿no? Qué difícil son estos vaivenes, estos vamos y venimos, te guardamos, no te guardamos, nos cuidamos, porque en realidad uno termina entendiendo, ¿no? Un poco y respetando también las posiciones de cada uno, ¿no? Pero en definitiva lo que pasa es eso, nos quitan o nos corrieron de nuestra realidad, nos corrieron de nuestra rutina. Y vuelvo a repetirlo, a reiterarlo, ¿no? Qué difícil debe ser para los niños, los más pequeños, entender la complejidad de este virus y encima tener que transitarlo, ¿no? De esta manera. Sí, por un lado difícil, pero por otro lado también necesario, ¿no? Siempre cuando alguien habla de hoy en día que estamos con este debate, escuela sí, escuela no, yo prefiero preguntarme qué escuela, no si sí o si no, porque la escuela siempre está, y la escuela podemos plantearla, y la educación podemos plantearlas en otros espacios, a veces recuperando el aire libre, a veces, yo creo que este nuevo tiempo nos está desafiando a construir un nuevo modelo de enseñanza en donde quizás no sea necesaria la presencialidad todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque intuyo que este virus que estamos atravesando, este virus que nos está contagiando, tiene para largo, ¿no? Y no podemos tampoco afectar ni podemos arriesgarnos, ¿no? a contagiar a maestros, niñas, abuelos, familias. Entonces creo que tenemos que acostumbrarnos a esta cierta intermitencia. Pero que eso no debe afectar ni el aprendizaje, ni los vínculos, ¿no? Ni el contenido que los niños tienen que problematizar, tienen que conocer. Sí, entonces ese es el desafío, por eso Haciendo Escuelas nos planteamos eso, cómo hacer esta nueva escuela, una escuela que no va a ser y que yo aspiro que no sea como la que es. Está bueno romper ciertas rutinas, el romper las rutinas nos hace abrir la cabeza y nos hace pensar más allá. Si siempre hacemos lo mismo, no nos estancamos, entonces a veces las crisis sirven para generar cosas nuevas. Aspiremos a que estas cosas nuevas sean mejores, ¿no? Ese es el dilema. Pero fíjate, hablábamos de lo bueno de la escuela, hablábamos de cómo los chicos extrañan los vínculos, cómo los chicos necesitan ese contacto, que sí pueden tenerlo, que creo que sí en esta escuela del futuro, a diferencia de la de Magi, pueden tener, pero también pensemos en cuáles son las dificultades.
para escuchar cuáles son las dificultades que también atraviesan los niños en esta pandemia y atravesaron el 2020, vamos a escuchar a Mora y a la otra Uma. En sintonía y buena vibra. Hola, soy Mora. No me gustó el año pasado porque teníamos que usar el celular y además no me gustaba hacerlo en casa y me divierte más en la escuela. Para mí la escuela cuando comenzó la cuarentena fue muy difícil porque teníamos un solo celular en ese momento y nos teníamos que compartir los celulares para hacer la tarea un rato cada uno. Y no me gustó mucho hacerlo en casa, no me pareció bonito, pero después me fui acomodando de a poco. Fíjate qué interesante, Pao, porque las chicas nos están planteando acá una situación que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a la información, a la tecnología. ¿Cómo hacemos para estudiar cuando tenemos un solo celular en la casa? ¿Cómo hacemos para estudiar? ¿Cómo hacemos para conectarnos cuando el internet no funciona? Cuando docentes y estudiantes tienen que pagar los datos para obtener un servicio, ¿no? Entonces, qué difícil eso, qué difícil es pensar este vínculo. Las escuelas en realidad nacieron con esta idea de generar igualdad. Sin embargo, a lo largo de los años, ya sea presencial o a distancia, se está acentuando cada vez más la desigualdad, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar estos momentos para realmente lograr de que haya una igualdad para todos, para reclamar a quien corresponde la conectividad libre, gratuita para todos y todas, ¿no? Que todos los niños y niñas tengan acceso, porque ya te digo, la tecnología hoy va a ocupar un lugar primordial en la educación. Hablábamos en el cuento y hablábamos la semana pasada de los libros, los manuales, y Darío nos hacía pensar en nuevas formas también de conectarnos con la enseñanza. Hablábamos del Instagram, hoy en día los chicos están todo el día con el TikTok, ¿no? Nuevos lenguajes de alfabetización que tenemos que aprender porque el conocimiento empieza, ¿no?, a circular desde esos lugares, empieza a circular en las redes. Y acordate lo que nos decías también al inicio del programa, Darío, una escuela que nos enseña a pensar. Entonces yo puedo aprender a pensar no solamente con un libro, sino con un libro, y puedo aprender a pensar a través de otros dispositivos, a través de videos, a través de audios. ¿Cuántas formas de aprender a pensar hay? Escuchamos el último audio. Es uno cortito de Camilo, que tiene 5 añitos y que no quiero dejar de pasar. ¿Escuchamos a Camilo? En sintonía y buena vibra. Me pasé bien, hice mucha tarea. Ahí lo teníamos a Camilo. Pobrecito Camilo, hizo mucha tarea, ¿no? Y esto también tiene que ver con que los docentes tenemos que empezar a pensar una nueva forma de enseñanza en donde, ¿qué es esto de la tarea y el deber? Me acuerdo de Luis Iglesias y el cuaderno de pensamiento que hablábamos la semana pasada, ¿no? Tratemos de dar una tarea que tenga sentido, una tarea que los haga pensar, no una tarea que aburre. Y bueno, dentro de un ratito vamos a hablar con Natalia, una maestra de primer grado, de primer año, diríamos ahora, yo soy un poco vieja, por eso me sale lo del grado, que nos va a contar cuál es su propuesta pedagógica. Pero antes que eso... No, me quedo pensando, antes de cerrar este primer bloque de alguna manera, Sil, en esto que decías de la nueva escuela, ¿no? De el internet, de las redes sociales, ¿no? De que formarán parte de una nueva enseñanza, lo que escuchábamos de Darío al principio, ¿no? Los audios de los chicos, en donde de alguna manera es como, de alguna manera, si lo queremos decir, como contradictorio, ¿no? Porque Darío nos plantea que sí puede estar bueno la enseñanza desde otro lado, como también lo venís planteando vos, ¿no? Pero los niños están como un poco aferrados a ese contacto, a ese estar en la escuela, a esa permanencia del espacio físico que también escuchábamos en el cuento, ¿no? No esta cosa de la virtualidad y
de hecho, en el cuento lo demarca notoriamente esto de los edificios, ¿no? Y de las aulas y de los patios de las escuelas, los recreos llenos de chicos, ¿no? Yo quizás me resisto un poco a esta nueva normalidad. No tengo la verdad absoluta, ojalá la tuviera, ¿no? Ojalá tuviera la certeza de saber qué es lo que va a pasar con nuestra educación o con la educación de nuestros niños, o qué va a pasar con nuestra vida cotidiana, la de los seres humanos, pero me resisto un poco, no digo de que estemos alejados. De hecho, hoy te contaba fuera de aire, hoy a la mañana, que arrancó la columna de psicología con un amigo nuestro de Buenos Aires, que él es psicólogo. Y el tema planteado fue la ansiedad, ¿no? Y yo brevemente le hacía este hincapié en los chicos, ¿no? El tema de la ansiedad en los niños, ¿no? Esta cosa de que están como, viste, hiperkinéticos y van y vienen y esto y suben y bajan y se tiran al piso y tienen hambre y están aburridos. Y él me dijo algo sumamente claro, ¿no? Y me dice, claro, cuando los pibes están aburridos, ¿qué te dicen? Cuando los pibes no saben qué hacer, te dicen, estoy aburrido y no sé qué hacer y estoy aburrido, ¿no? Y ahora, me decía Dante, tienen acceso a la tablet, a la computadora, al televisor, ¿no? Al celular. Y antes, cuando nosotros éramos pibes, me decía él, tiene unos 40 y pico de años, nosotros teníamos que inventarnos y armarnos ese mundo de juego, y que de hoy los chicos lo tienen a la mano con la tecnología, la teníamos que buscar en el día a día, ¿no? Con las piedras, con las ramas, afuera jugando con amigos, ¿no? Entonces, bueno, es como que van chocando, ¿no? Las cuestiones. No digo ni que tenga razón una ni que esté bien lo otro, digo, van chocando. Y yo quizás soy como un poco de la vieja usanza y me resisto un poco a perder esa normalidad que teníamos. Yo me resisto a esta nueva normalidad que vos estás planteando. Por eso, cuando hablo de proyectos pedagógicos, insisto en recuperar el proyecto pedagógico en la historia. Un proyecto pedagógico que excede la tarea escolar del transmitir conocimiento. Un proyecto que compromete al otro. Y en este compromiso, este proyecto se puede elaborar tanto a distancia como en forma presencial, como híbrida. Hoy se está hablando mucho, los pedagogos están hablando de una mixtura, ¿no? Entre encuentros presenciales, ¿no? Encuentros en donde realmente podamos aprovechar y construir los vínculos, pero para después por ahí reunirnos en otros espacios que no nos encierren, porque el aula es chiquita. Y quizás podemos plantear una actividad, sobre todo acá en nuestro pueblo, en Carpintería, en donde una actividad pedagógica en donde los chicos lo puedan hacer en la plaza, en un parque, caminando en un árbol. Acordate de Sócrates, que caminaba por la plaza del pueblo, ¿no? Entonces, a esto me refiero, no a una educación mediada todo el tiempo por la tecnología, ¿no? Porque eso también nos aliena. Sino que es qué contenido también se transmite desde esa tecnología. Por eso mencioné mucho esto de la alfabetización tecnológica, porque una cosa es recibir, igual que cuando recibo el maestro y no lo cuestiono, recibo el paquete de información que por la tablet o por mi computadora y no la cuestiono, y otra cosa es a poder darme cuenta de qué información estoy recibiendo y poder problematizarla. Pero para eso necesito de encuentros y necesito manejar la tecnología. Necesito ambas cosas. Por eso hablamos de estas cuestiones híbridas, lo llaman algunos. No me gusta mucho el término, pero bueno, así lo llaman. Bien. Vamos al auspicio, ¿te parece? Dale. En sintonía y buena vibra. El siguiente espacio musical es auspiciado por el proyecto de extensión universitaria Prácticas Educativas en Contextos de Desigualdad Social y por la Fundación Otra Puerta. Si querés comunicarte con la Fundación, podés hacerlo a fundacionotrapuerta@gmail.com. ...87.9... Radio Municipal. Una mañana desperté y no sabía qué pasaba.
Así que me puse a pensar si tengo todo que me falta, pero cuando me levanté... Bueno, estamos escuchando a Charlie, un profe de música de Tucumán, que hablando de este no contacto con los niños compuso esta linda canción para sus estudiantes en el 2020, ¿no? Y así un poco acercarse. Tecnología también nos puede acercar, y en este caso con esta canción. ¿Escuchamos? Mañana desperté y no sabía qué pasaba, así que me puse a pensar si tengo todo que me falta, pero cuando me levanté algo en mí no concordaba, los empecé a extrañar y ahí entendí que me faltaba. Cuando hay felicidad, con esa gana de jugar, que te hacen recordar y sonreír de tu infancia. Cuando te van a saludar, cuando te vienen a abrazar, cuando te invitan a jugar, te alegran el alma. Es un abrazo a distancia. Es un abrazo a distancia. No es tan solo de enseñar, sino también de aprender. Es la alegría que me das al verte crecer. Cuando hay felicidad, con esa gana de jugar, que te hacen recordar y sonreír de tu infancia. Cuando te van a saludar, cuando te vienen a abrazar, cuando te invitan a jugar y te alegran el alma. Es un abrazo a distancia. Es un abrazo a distancia. Estás en Radio Municipal. Cuando te vienen a abrazar, cuando te invitan a jugar, te alegran el alma. Déjanos tu opinión, tu comentario, tu consulta. Comunícate con nosotros al 2664-029491. Y para encontrarnos, para darnos un abrazo, tenemos que cuidarnos. Así que, bueno, tengamos cuidado, este bicho existe, ¿no? Y bueno, y seguimos ahora. Vamos a seguir este programa hablando con una docente, con Natalia. Natalia Vivares es una maestra de Nogolí, un pueblo allá cercano a San Luis. Natalia se viene perfeccionando desde hace bastante tiempo en el programa de acompañamiento a escuelas públicas que brinda la Universidad Nacional de San Luis y la Facultad de Ciencias Humanas a los docentes que lo quieren hacer. Y bueno, tuvimos contacto con ella porque ella en realidad desde que hizo estas capacitaciones, no me gusta llamarlas capacitaciones porque Nati sabe mucho ya, nos pareció que los proyectos, la forma de trabajo que ella sostiene con sus niñes es muy interesante. Así que, bueno, hola Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Silvina te saluda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Silvina, acá escuchándolas y, bueno, la primera vez saliendo por radio, pero bueno, tratando de poder compartir la experiencia de trabajar en proyectos. Exacto, Natalia, porque bueno, todos los proyectos que hemos conocido que vos hacés es como que nos llenan de admiración. Y bueno, veníamos hablando de una escuela que transmite conocimiento y de una escuela con un maestro máquina, y nos surgió la duda, ¿cómo hiciste vos en el 2020 para articular lo que son los proyectos pedagógicos con la enseñanza? En tu caso, de niñitos de primer año, ¿no? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Contanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia fue con segundo grado, en realidad, y yo siempre tenía
quería trabajar la donación de órganos, porque me había metido el INCUCAI y tenía mucho material, pero bueno, no me animaba por el hecho de que eran muy chiquitos, pero bueno, me atreví y lo hice, y salió muy lindo. Trabajamos la donación de órganos, ellos lo entendieron muy bien y lo pudimos trabajar interdisciplinario con diferentes áreas de trabajo, en lengua, en matemática, en sociales, naturales. En naturales pudimos ver el cuerpo, las partes del cuerpo, los órganos. Después en lengua vimos un cuento sobre la donación de órganos. Después en lengua también hicimos afiches, porque realizamos una entrevista, nos vino a visitar, yo tuve contacto con la gente de INCUCAI de acá de San Luis, entonces nos vino a visitar a la escuela el jugador de básquet, que fue campeón del GEPU, que él fue un jugador que fue trasplantado de riñón de su propia hija. Él pudo venir a la escuela, así que él contó su experiencia y invitamos a toda la comunidad de Nogolí, así que hicimos afiches. Yo tenía afiches del INCUCAI que me habían mandado un montón, pero recreamos para nuestra comunidad, con recortes de esos afiches que nos habían mandado el INCUCAI, recreamos para nuestra comunidad. Ellos escribieron su afiche cuando venían a visitarnos, el horario, y bueno, yo les fui preguntando que dónde los podíamos pegar a los afiches para que la gente se enterara, y ellos solos, bueno, empezaron a decir la parada del micro, otros me decían en el cajero, en la municipalidad, así que fuimos haciendo el recorrido y pegando los afiches, que bueno, esta es la idea de que el conocimiento, como vos decías, tenga como un sentido social, o que ellos lo puedan vivir en su realidad. Yo siempre trato de que el aprendizaje sea en su contexto, o que ellos lo puedan trabajar no como el conocimiento en sí, sino que tenga como una función social. Natalia, ¿cómo estás? Conocimiento. Buenas tardes, Paola te saluda, bienvenida a Haciendo Escuelas aquí por la 87.9 en Radio Municipal de Carpintería. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Primeramente, felicitaciones por el laburo que estuviste realizando con los chicos, sumamente interesante esto de la donación de órganos. Recién cuando decías, yo tengo una nena en 3er grado, y cuando decías que estuvieron viendo las partes del cuerpo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los órganos y demás, yo recuerdo que mi hija estuvo viendo el año pasado todo lo que tiene que ver con las partes del cuerpo, y qué loco pensarlo, que de alguna manera pudiste incluirlo, ¿no?, en las distintas materias y desarrollar, además de las partes del cuerpo y de todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje, desde el lado de la donación de órganos, ¿no? Esto me decís, vos lo llevaste a cabo el año pasado, en el 2020? No, lo llevé, fue en el 2018. Ah, 19. En el 2018. Claro. Sí, lo interesante. Lo interesante, fue Nati, parte de lo que decía Silvina, del acompañamiento de la facultad. Ah, y esto fue en el 2018. Claro, sí. Después yo en la virtualidad sí hice otro tema de proyecto, pero bueno, el de donación de órganos fue en la presencialidad. Bien. Dale, me encantó tu proyecto de donación de órganos, porque de alguna manera esto que veníamos charlando, saliste del aula, ¿no? Los chicos fueron a pegar carteles, hicieron entrevistas, vino gente, entonces Paola, no criticabas, no te imaginabas cómo podía ser esta otra forma de encuentro saliendo del aula, ¿no? El proyecto pedagógico nos invita a salir del aula. No, lo que yo planteaba, se malinterpretó. Sí. No, lo que yo planteo es que me resisto a esto de la virtualidad, ¿no? Y de perder la presencialidad. O sea, entiendo que los chicos necesitan del contacto con el docente, necesitan de estar en las aulas. No me resisto, me resisto a perder eso. No digo a salir de las escuelas. Obviamente, todos hemos salido en algún momento de las escuelas.
hemos ido a distintos o museos o hemos tenido distintas experiencias, ¿no? Aprendiendo otro tipo de cosas o un mismo tema, pero fuera de las escuelas. No, se malinterpretó. Bueno, dale. Nati, el año pasado me contabas que estuviste desarrollando con esta época de pandemia un proyecto que tenía que ver con el estudio de la sal, ¿puede ser? Si yo no me equivoco. Sí, fue para la Semana de la Puntanidad. Nos pidieron trabajar con proyectos. Yo siempre, aunque a veces cuando no trabajo con proyectos, trato como de relacionar igual los temas. Y bueno, justo ahí en la virtualidad del año pasado nos pidieron hacer un proyecto sobre la puntanidad. Entonces se me ocurrió hacer sobre las salinas del bebedero. Entonces lo trabajé en todas las áreas. En naturales justo estábamos viendo materiales, trato de buscar contenidos que más o menos los pueda relacionar y bueno, se me ocurrió ver los materiales. En ese caso vimos la sal, cómo estaba en estado líquido. Ellos hicieron un experimento a través de la cristalización de la sal, pusieron agua con sal en una olla y lo pusieron a hervir y se forman los cristales de sal. Entonces ellos pudieron ver también en las salinas, bueno, así se produce la sal, sí, las lagunas de la salina en la época del calor, se evapora el agua y surgen las montañas de sal. Y contame, bueno, Nati, sí. ¿Cómo lo hiciste a distancia o cómo lo hiciste sin ver a los niños? Y fue todo, bueno, yo les envié por Google Maps para que ellos vieran las salinas, en donde se encontraban, cómo se ve todo blanco. Les mostré fotos para aquellos que por ahí no tenían conexión, porque bueno, este problema en Nogolí era que por ahí no tenían conexión, o algunos chicos que estaban alejados del pueblo no tenían conexión, entonces como que yo mandaba mandaba los videos o mandaba fotos, mandaba todas las opciones para que ellos pudieran llegar a la información. Después mandé videos para que vieran el lugar, fotos, y también después en lengua vimos la leyenda de las salinas, y en naturales, bueno, vimos todo el proceso de la sal en estado sólido, líquido y cómo la cristalización. También jugaron con masa de sal, realizaron la masa de sal, que eso lo hicimos con plástica, y estábamos viendo también cuerpos geométricos, así que ellos con la masa de sal realizaron también los cuerpos geométricos, y después en matemática también vimos gráficos de barras, donde yo como en sociales les había explicado todo el proceso productivo de la sal. Después se realizó, bueno, como diferentes productos de sal fina, sal gruesa, cómo viene, qué cantidad de producción había tenido, y bueno, ellos fueron viendo el gráfico de barra y viendo qué camión había encargado más, ¿sí?, de sal gruesa o sal fina. Bueno, eso fue más o menos como trabajé desde la virtualidad en un proyecto. Qué linda experiencia, Natalia, y me sorprende y con orgullo te diría, cómo lográs la integración curricular, ¿no? Porque la escuela tradicional, esta escuela de la que forjada, si se quiere, con la modernidad, de la que hablábamos el encuentro pasado, tiende a separar los contenidos. Incluso la escuela de hoy, sí, ¿no? Cuando hablamos de matemática, cuando hablamos de lengua, de ciencias sociales, si lo pensamos en el secundario, más aún con cada una de las materias. Lograr esa integración que vos estás proponiendo en ambos proyectos que contaste, realmente es volver a entender el contenido como parte del mundo, no como una parcialidad. Cuando hablaba Darío del aprender a pensar, para aprender a pensar tengo que aprender a leer el todo. Si yo veo siempre partecitas, si yo siempre veo por partes, nunca puedo entender las relaciones, nunca puedo entender el todo y cómo funciona el mundo. Así que, bueno, me parece que es muy interesante esto que estás logrando en relación a la integración curricular. Tema que vamos a abordar en nuestro próximo programa.
Vamos a hablar un poco de la integración curricular, pero ya alejándonos, si se quiere, de la educación primaria. Vamos a hablar de la integración curricular en secundaria. Así que anticipamos el tema de nuestro próximo programa. Gracias, Natalia, por compartir estas ideas y las puertas de la radio. Hay que animarse a trabajar de esa manera y bueno, después te copás y lo haces y resulta más fácil, es animarse nomás. Natalia, antes de pedirte, déjame preguntarte cómo fue el 2020 para vos como docente, cómo es el 2021 y qué esperás o qué decías. No sé, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Porque uno puede pensar o tener un objetivo o tener una idea formada de lo que va a suceder, pero por ahí está alejado del deseo de uno, ¿no? Pero cómo fue y cómo pensás que va a ser o cuál es tu deseo, ¿no? Y bueno, el año pasado fue como esa incertidumbre y la verdad que yo necesitaba el vínculo pedagógico, el vínculo en el aula, el vínculo con los niños. Para mí como docente fue muy difícil ver el proceso, no sabía si algunos niños lo hacían solos, si lo hacían con ayuda, me costaba mucho. Sé que también yo hablaba con las mamás y bueno, a ellas les costaba mucho que el niño se sentara a trabajar, a escuchar, por más que le ponían empeño, dice que como que les costaba esto de entender la escuela en la casa, ¿sí? Es como que ellos, esto de darle el valor a la institución, ¿sí? Como la escuela, que por ahí, bueno, decíamos, yo cuando hacía cursos por ahí decían que internet, todo eso iba a sacar de lugar a la escuela y bueno, ahora nos dimos cuenta que no, que el vínculo pedagógico entre docente y alumno es re importante. Bien, Natalia. Bien, ¿y cuál es tu deseo, no? Porque te había quedado pendiente esa como anhelo. ¿Tu deseo es que siga de esa manera? Sí, mi deseo sí, la verdad que a mí me gusta estar en el aula y bueno, mi deseo es que sigamos así, cuidándonos y bueno, como le decía a los papás, tratar de poder cuidarnos para poder seguir de esta manera. Bueno, y después tratar, porque como por ahí cuando yo quería hacer el vínculo a través de internet o de Zoom no se conectaban, algunos no podían, no todos tenían la misma disponibilidad, entonces ahí como que había una brecha entre el que podía y el que no, entonces bueno, pero es lo que nos está tocando a todos en este momento. Bien, Natalia, muchísimas gracias. Gracias, bueno, Nati. Gracias a ustedes. Y bueno, quedan abiertas las puertas de la radio para que sigas contándonos esos hermosos proyectos que vos realizás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta. Bien, Natalia Vivares hablaba al aire del 87.9 en Haciendo Escuelas de día martes 27 desde Nogolí. 87.9. Y bueno, recibimos un mensaje en la semana de la profesora Elena Navarro de la Escuela 28 de San Luis y ella nos recordaba, nos mandó una imagen en donde la radio era la protagonista durante el brote de polio en el año 1940. Así que qué interesante pensar, ¿no?, la radio como un espacio de articulación, un espacio de articulación de propuestas pedagógicas, un espacio de aprendizaje. Así que bueno, gracias Elena por compartir esa información. Déjanos tu opinión, tu comentario, tu consulta. Comunícate con nosotros al 2664-029491. Reducí. Reutiliza, reciclar. No es tan difícil y es tan importante. Municipalidad de Carpintería, San Luis, Argentina. Internet también es noticia. En Face, Radio Municipal de Carpintería, SL. Bueno, vamos terminando nuestro programa de hoy. Y esperamos haberlos dejado con la inquietud. ¿Cómo será la escuela del futuro? ¿Cómo será la escuela que
nosotros tenemos la responsabilidad de construir, así que nosotros tenemos que pensarla. Me gusta pensar en esta idea que planteaba Darío de problematizar, de dudar, ¿no? De no estar seguro y seguir pensando en la construcción de una nueva educación. Antes de despedirnos, quería agradecer fundamentalmente a la familia Zamorano, que bueno, estuvo abocada a recaudar varios de los audios que hoy escuchamos, y a la familia Zuluaga también. Gracias a ellos por el aporte. Y bueno, finalmente para despedirnos, recordarles que hay que cuidarse y que se viene el Día del Trabajador. Entonces, para un poco homenajear a todos los trabajadores y en especial a los trabajadores docentes y a los trabajadores de la salud, ¿no? Que la están pasando y la están peleando tanto en este último tiempo, vamos a compartir una canción de Fito Páez, ¿no? Una canción que dice mucho, ¿no? Dice: yo vengo a ofrecer mi corazón, y es lo que cada día están haciendo los trabajadores de la salud, ofreciendo su corazón para que todos podamos seguir viviendo. Esta versión fue realizada por la Escuela Municipal del municipio de General San Martín, la Escuela de Música del municipio, y también fue hecha en tiempo de pandemia para organizar a los trabajadores de ese hospital municipal. Hacemos extensivo entonces el homenaje a todos los trabajadores. Y así nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, Sil. Buena semana para todos. 87.9. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Una de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Internet también es noticia. En Face, Radio Municipal de Carpintería, SL. Espacio publicitario. Aquí otra vez. Encontrar todo en un solo lugar. No sé por qué. Sentir